El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Nostra delicta. Ayer, en el sermón, sin estar previsto, porque de lo que sí que tenía pensado hablar era de la misericordia, pero se suscitó en el sermón la relación entre justicia y misericordia, un tema sobre el que había estado meditando mucho, y me pareció que este tema es tan importante que bien merecía otro sermón. Debo decir como prólogo que yo pienso que las religiosas que hay aquí son esposas de Cristo, y estoy seguro de que Él está contento de ellas. Pero incluso ellas deben aprovechar todas las enseñanzas de Dios en la Escritura. Incluso ellas pueden aprovechar los pasajes que hoy voy a leer, porque yo después dije: Señor, ¿qué pasajes hay que me hablen de esto que yo he predicado? Me acordaba de algunos, pero los he estado revisando hoy. Son pasajes duros que dice Dios al pueblo de Israel. No se pueden aplicar con esa dureza a una buena esposa de Cristo. Se aplican con dureza a aquellos que hacían obras muy malas. Pero todos nosotros, todos, nos podemos aprovechar de esa parte de la palabra de Dios. Cuando Jesús habla a los fariseos, nos podemos aprovechar. Toda la palabra de Dios está escrito no para nosotros, no, para mí, para cada uno que escucha. Habrá que ver cómo se aplica a mi vida, teniendo en cuenta que la persona que tiene más amor, Dios le exige más. La persona que ha sido más instruida en los misterios de Dios, en el amor de Dios, ser instruido en el amor de Dios. Pues claro, el amor, porque ama, exige más. Y en ese sentido, las palabras duras que Dios dijo al pueblo de Israel, lo que voy a leer es de la época previa al destierro, pues se me aplica, claro que sí, a cada uno. Bueno, Amós 5, desde el versículo 21.
por si alguno piensa que la relación entre justicia y perdón no puede ser tan estricta. Fijaos lo que dice Dios a través de ese oráculo que era el sencillo y simple Amós. Dice Dios: odio y desprecio tus fiestas y no tengo ningún gozo en tus asambleas solemnes. Incluso aunque tú me ofreces tus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano, no las aceptaré. Y las ofrendas de la paz, de tus animales grasientos, no miraré sobre ellas. Son palabras duras. Odio y desprecio tus fiestas, las que se hacían en honor a Dios. Y los sacrificios también. No las aceptaré, no voy a mirar sobre ellos. Pero, por si fuera poco, insiste: sacad de mí el ruido de vuestros cánticos, no escucharé la melodía de vuestras arpas. ¿Por qué dice esto el profeta Amós? Lo dice en el siguiente versículo: porque él quería que el juicio correcto, no el falso, corriera como las aguas en Israel. Porque quería que la rectitud fluyera como un manantial perenne. Primero eso, después lo otro. Y lo otro no anula lo primero, salvo que de verdad haya un arrepentimiento. Pero primero hay que conocer el propio mal. Y en el conocimiento del mal, uno es cuando pone los medios para cambiar. El siguiente versículo dice: sino que el juicio corra como las aguas y la rectitud como un manantial que siempre fluye. ¿No queréis hacer esto? No voy a mirar vuestros sacrificios, ni vuestras canciones, ni vuestras fiestas. Fijaos, no quiere verles. Es cierta la parábola del padre del hijo pródigo que le recibe con los brazos abiertos y le abraza. Pero en este caso el mismo Dios dice: no quiero verlo. Viene a verte, no quiero verlo. Y las dos cosas son verdaderas. Pero entonces, ¿qué se me aplica a mí? Allí está el discernimiento, allí está el conocimiento para saber qué versículo se me aplica o en qué medida se me aplica. Fijaos el versículo del Levítico 7:11. Dice la Sagrada Escritura: este es el ritual del Shelem. El Shelem era, incluso los que no sepan mucho hebreo, todo el mundo sabe la palabra Shalom. El Shelem era el sacrificio de paz con Dios. Este es el ritual del Shelem que uno podrá ofrecer al Señor. Es interesante, porque Dios está diciendo: este es el sacrificio de la paz, pero no vais a lograr paz. El mismo Dios que ha dicho eso en el Levítico, a través de Amós les dice: este es el sacrificio para lograr la paz entre nosotros. Pues no va a haber paz. Insisto,
Estas palabras fueron duras porque el pecado de Israel fue tan grande que Dios les abandona. Y por eso Babilonia atravesará las murallas de Jerusalén. Eso nunca hubiera ocurrido. Dios lo aseguró si el pueblo hubiera sido fiel. Pero hay un abandono. Uno dirá, no, Dios no nos abandona nunca. Esa frase puede ser dicha con mucha soberbia, como cuando llevaron el arca en tiempos de, creo que era Natán, el arca a luchar contra los filisteos, y los filisteos se apoderan del arca. Esto nos lleva, lo que acabo de decir del arca, lo que acabo de decir de las murallas, a tener que ser humildes, a tener que entender que aunque uno sea una religiosa de clausura o el obispo, la palabra de Dios dice estas cosas. Y justamente si uno dice, no, yo no, tú sí. Cuanto más uno diga, yo estoy por encima de todo eso, más peligro hay de que no seamos conscientes de que estamos dejando lo más grande y cayendo en los detalles de menor importancia, de que estamos cayendo en no conocer nuestro propio mal, nuestra propia iniquidad, y que nuestra petición de perdón ya salta por sistema aquellas cosas que no queremos aceptar y que al final no vemos que tengamos que cambiar. Podría haber dicho muchos más versículos, pero el más duro de todos ellos, de toda la Biblia, que me he encontrado es el de Isaías 66, versículo 3, un versículo largo. Este versículo tenemos que aprovecharlo todos. Nadie es digno para poder tirar la primera piedra. Ahora hay que tirarse las piedras de la palabra de Dios sobre nosotros mismos. Isaías 66, 3, dijo el profeta: cualquiera que sacrifica un buey es como el que mata a un ser humano. El que sacrifica un cordero, como el que rompe el cuello de un perro. Y el que presenta una ofrenda de grano, como el que ofrece sangre de cerdo. Y el que hace una ofrenda memorial de incienso, como el que bendice a un ídolo. Todavía más duro. Ya no está diciendo, no voy a atender, no voy a mirar, no voy a aceptar, como decía el profeta Amós. No. En este momento el pueblo y los sacerdotes, incluso en la obra buena, están haciendo una infamia a Dios. Es algo que aunque ocurrió en un momento histórico, yo ahora me acuerdo de personas concretas, algunas fallecidas, cómo rezaban el yo confieso, cómo decían, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Pero acabada la misa, seguían con un corazón duro, con un corazón que seguía obrando contra la caridad. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué no se da cuenta? ¿Por qué no se da cuenta? Alguien pensará, ya, pero a lo mejor él tiene una opinión y tú tienes otra. Sí, pero es uno el que ataca. Es uno el que ataca. Es uno el que golpea. Si nosotros lo que hacemos es no contestar, resistir, amar, no responder con soberbia en ningún momento, con humildad, entonces podemos estar muy tranquilos.
pero hay del que hace obras malas pensando que la intención es buena. Hay. Porque entonces puede pasar esto. En el caso de esta persona, que no contaré la historia, el final de su vida fue un libro abierto acerca de esto que estoy diciendo. Jamás él se hubiera imaginado que en los momentos antes de morir las cosas iban a suceder como sucedieron. Y es que a veces, aunque hay una justicia eterna, pero en la tierra hay más justicia de lo que parece. Voy a contar solamente con mucha brevedad una cosa. Esa persona, después de, durante muchos años, hacerme sufrir muchísimo, en su último día de vida, me llamó para que fuera a su lecho de muerte. Yo hubiera ido, aunque hubieran sido las 4 de la mañana. Pero justo ese día fue prácticamente el único en más de medio año que falté porque estaba en un funeral en mi tierra. Es muy curioso esa historia, siempre la he pensado. Siempre estuve aquí, pero justo me llamó cuando no pude ir. Es más, porque estaba en el funeral largo y en el cementerio, mi teléfono estuvo apagado todo el tiempo hasta que despedí a mis familiares. Ni siquiera pudo hablar por teléfono. El que mata un buey es como el que mata a un ser humano. El que sacrifica a un cordero es como el que quebranta el cuello de un perro. Es decir, lo que debe producir limpieza produce inmundicia. Lo que debe ser un sacrificio para limpiar produce más impureza. El que presenta una ofrenda de grano es como el que ofrece sangre de cerdo, que en aquella época era lo peor de lo peor. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? ¿Qué podemos hacer? Pues, porque si todos nos sentimos mal, es bueno. Todos al lado de Dios somos peores de lo que nos imaginamos. Todos. El mal de cada uno de nosotros es peor de lo que yo sé. Pues la solución a qué podemos hacer la da el Salmo 40, versículo 6. Al principio dice lo mismo que he dicho. Sacrificio y ofrenda, tú no la deseas. Se dirige el salmista a Dios. Sacrificio y ofrenda, tú no la deseas. Pero tú has abierto mis oídos. Lo primero que se requiere antes es la escucha de Dios. Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿en qué te he ofendido? Señor, ábreme los oídos, yo te escucho. Y entonces en la humildad es cuando podremos acercarnos a la presencia del Señor. Recordemos un pequeño detalle. En el rito latino, la paz se da antes de la comunión. Eso es extraño. El único lugar donde se hacía eso era en la Iglesia de Roma. En el resto de las liturgias, la del norte de África y otras, la paz se da en la liturgia de la palabra. Parece un lugar más lógico, para después estar centrados en Dios.
Sin embargo, Dios quiso que fuera el rito latino el que se extendiera por todo el mundo, porque cuanto más centrados estemos en Dios, debemos recordar las palabras de nuestro Maestro. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Por eso la paz se da en ese momento. Y cuando demos la paz al que tenemos delante, que probablemente nos llevamos muy bien, recordemos a la persona que primero nos viene a la mente, la que pensemos, quizás quizás yo tengo una deuda con él. O dicho de otro modo, ¿cuál es la persona que peor me cae? Fulanito. Pues quizás yo tengo una deuda con él. Lo que he dicho en estos versículos, tan grande no va, estoy seguro, no se aplica a nadie de los que estamos aquí. Pero unas gotas sí. Por eso, siempre que comenzamos una hora canónica, decimos Deus in adiutorium meum intende. Dios mío, ven en mi auxilio, en mi ayuda. En mi ayuda. Ayuda para hacer bien esto. Y lo primero es la limpieza. Después vendrán otras cosas, pero lo primero, la limpieza de corazón. La limpieza. Nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que todos nosotros escuchemos a David, a Amós, a Isaías y a Jesús mismo para revisar un poquito esto y darnos cuenta de que no somos tan justos como creemos ser.